Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 88. Durante las misiones de exploración en la oscuridad, es natural encontrarse con eventos absurdos o experiencias escalofriantes. Ser perseguido por fantasmas, que el transporte público se dirija de repente a un destino desconocido, o que la gente en las calles te mire fijamente en el momento en que sales de tu casa. Pero con el tiempo, muchos empleados dicen que se han acostumbrado a tales cosas. Incluso yo me he acostumbrado un poco, creo. Después de todo, la historia de terror anterior, a pesar de involucrar contaminación y objetos, fue una en la que logré completar una misión de alto grado perdiendo mis extremidades. Pero ciertos tipos de rarezas nunca se vuelven familiares. Por ejemplo, una historia de terror que de repente me reconoce. Nerviosamente hojeé los documentos. El informe incluso incluía un boceto tosco del empaque dibujado por el personal de exploración que lo presentó. Oh, parece que el artista sacrificó la estética en favor de transmitir información clave. Estaba terriblemente dibujado, pero aún se podía decir exactamente a quién se parecía. Brown. Habla libremente, amigo. No se parece a mí. Teniendo en cuenta el estilo artístico, así como la máscara y el peinado, parece que hemos llegado a la misma conclusión. Incluso el nombre del producto era Chico Bueno, y el sabor era churros de canela. Esa es la mascota azul del parque temático. ¿Y la historia de terror en la que apareció? ¿Cúter C1603? ¿Por qué aparecí en esa historia de terror? Instintivamente, miré mi tatuaje, pero me detuve. Luego me volví hacia el jefe de sección, Lee Jaeon, quien me miraba fijamente, y le pregunté. Esto aún no se ha añadido oficialmente al manual, ¿correcto? Sí. Uf. Eso fue un alivio, al menos. Si la directora Cheon se tomó la molestia de mostrarme esto con antelación. ¿Un favor? ¿Una deuda? Probablemente ambas cosas. Una vez que esto se registre oficialmente como un registro de exploración, cualquier descripción identificativa sería censurada con cuadrados negros, dependiendo del nivel de seguridad. En cambio, el equipo de investigación probablemente aprovecharía la oportunidad para realizar una exploración experimental, afirmando que necesitaban averiguar por qué ocurrían tales fenómenos. Tal vez enviarían a alguien vestido como yo. O me enviarían a mí sin ninguna información. Kwak Jae-kang incluso podría darse cuenta y empujarme de nuevo al parque temático. ¡Qué pesadilla! Si llegara a eso, pedir ayuda a la directora Cheon significaría sellar mi destino como un empleado leal bajo el ala de la directora Cheon, 30 años de servicio. ¿Por qué, por mucho que me esfuerce, estoy rodeado de tantas maneras de ser fastidiado? Así es la naturaleza de las historias de terror, supongo. De todos modos, debería estar agradecido de haberme enterado de esto ahora. Incluso si terminaba en deuda con la directora Cheon, esto era mejor que dejar que el equipo de investigación se metiera en ello. Y ya que me mostró esto con antelación. La oscuridad que estamos explorando esta semana está relacionada con este caso. No lo sé. ¿Crees que hay más de un 50% de posibilidades de que lo esté? Sí. Como era de esperar. Si la directora me está avisando, solo tiene sentido que lo compruebe yo mismo. Cúter C1603. Si de todos modos voy a enfrentar tortura mental como un cobarde en una historia de terror, bien podría hacer que valga la pena. Ese principio nunca ha flaqueado. Confirmémoslo. Y esta vez, tenía un compañero sólido. El experto en exorcismo de fuerza bruta ampliamente reconocido, el jefe de sección Lee Jaeon. Sin embargo, pensando en la historia de terror de los payasos, su intrepidez podría llevar a una toma de decisiones cuestionable bajo presión. Bueno, si es solo 1-1, probablemente podría encontrar una manera de persuadirlo o encontrar una ruta de escape. Últimamente, incluso había mejorado en el manejo de conversaciones. Así que tener un líder de escuadrón intrépido como mi compañero no sería algo malo, de hecho, es bastante tranquilizador. Pero había una variable más. Soleum. Sí. Solicitarás personal de apoyo adicional. Ah, claro.
Los escuadrones en el equipo de exploración de campo operan con un estándar de 3 miembros, así que esta vez, nuestro escuadrón obtendría un miembro extra de apoyo. Supongo que esto es como una prueba previa para el escuadrón de élite. Normalmente, simplemente asignan a alguien al azar, pero... ¿Es posible solicitar a una persona específica? Sí. Oh. Espera, un momento. Preferiría no pasar por la directora Cheon. ¿Todavía es posible? No. Menos mal que pregunté. Eso podría haber duplicado mi deuda. Suprimí un suspiro, pero no pude contener una pregunta persistente. Era algo que siempre me había intrigado del jefe lagarto. Perdón, líder del escuadrón. Tiende a dar respuestas muy concisas. ¿Hay alguna razón particular para eso? Sí. El lagarto miró brevemente al cielo antes de volver a centrarse en mí. Se basa en la retroalimentación de solo proporcionar respuestas detalladas cuando se solicitan explícitamente. ¿En qué situación recibió esa retroalimentación? Al tercer día de empezar a trabajar aquí, durante una misión de exploración en la oscuridad. Así que por eso, incluso sin una descripción detallada, pude imaginar vívidamente la situación, como una imagen formándose en mi mente. Líder de escuadrón, si no es una situación urgente, le agradecería que hablara con más libertad cuando estemos solo nosotros dos. Entendido. Y entonces, el jefe de sección, Lee Jaeon, comenzó a explicar. Si deseas especificar los rasgos del personal de apoyo, infórmamelo a mí, Kim Soleum. Aunque no se pueden designar nombres específicos, puede solicitar características preferidas para el grupo de candidatos. Está explicando cosas voluntariamente. Señor Corzo, tiene un don para realizar entrevistas. Gracias. Por un momento, sentí una oleada de confianza, pero lo importante era lo que el jefe de sección Lee Jaeon acababa de compartir. Entonces, aunque no puedo señalar exactamente quién debería unirse, puedo especificar el tipo de persona que preferirías. Después de pensarlo un poco, me decidí por una característica para el personal de apoyo. Preferiría a alguien de entre los empleados junior actuales. Había un significado implícito detrás de esto. Todos los empleados junior actuales eran mis compañeros. No porque me sienta aislado en el chat grupal ni nada. Bueno, para ser honesto, había algo sospechoso en esta exploración, así que no quería a alguien demasiado arriba en la jerarquía, o más bien, a alguien demasiado familiarizado con el funcionamiento de la empresa. También sería bueno hacer más conocidos. Pensé que ya era hora de expandir mi red dentro de la empresa. Sí. El jefe de sección Lee Jaeon aprobó mi solicitud de inmediato, y me sentí un poco emocionado. ¿Quién sería la nueva cara? Unos días después. Me encontré con Han Geo, quien estaba parado frente a la puerta de la oficina del escuadrón, mirándome con una expresión de bienvenida. Soy Han Geo, del escuadrón F. Una cara familiar. No fue un mal resultado, sin embargo. Como no era un superior, la exploración probablemente se sentiría más relajada. Sonreí y le extendí la mano a Han Geo. Encantado de verte de nuevo. Tengamos una buena exploración hoy. Por supuesto, Soleum, haré todo lo posible para contribuir a una victoria. Han Geo me estrechó la mano con entusiasmo. Definitivamente, era un buen tipo. Oh, sí, trabajemos bien juntos. Cuando me giré, vi a otra empleada bajando del ascensor, sonriendo ampliamente mientras se acercaba y nos saludaba con una ligera reverencia. Una mujer de aspecto alegre, de mi edad, con una máscara de pony. Este es el personal de apoyo del escuadrón, y... El manual para esta oscuridad en particular recomienda un número par de exploradores, por lo que se asignaron 2 como apoyo. Mi nombre es Kang Yak, encantada de conocerlos, supervisor y compañero de trabajo. Cierto. Han Geo, quien había inclinado rápidamente la cabeza, de repente exclamó al darse cuenta. Oh, eres la que siempre está chateando en el grupo. Sí, ja, por vergonzoso que sea, esa soy yo. Ah, Kang Yak, es cierto que recibiste 40.000 puntos. Ja. Ahora lo recuerdo. Cuando me uní al chat grupal,
ella era la que buscaba activamente información, lo que me llevó a contenerme un poco. Parecía dominar la atmósfera del chat grupal. Más enfocada en extraer beneficios que en fomentar la camaradería. Esa misma compañera ahora sonrió y me extendió la mano. ¡Guau! El mejor recluta nuevo. Encantada de conocerte en persona. Trabajemos bien juntos. Sí, igualmente. Le estreché la mano ligeramente. Directa. Es menos astuta de lo que esperaba. Había anticipado a alguien más calculadora, pero ella transmitía una vibra despreocupada. No había ninguna sensación de que sus preguntas tuvieran motivos ocultos. Bueno, si es una persona genuinamente buena, puedo estar agradecido por eso. Es mucho más fácil trabajar con gente decente que lidiar con alguien como Baxaeon, que era una amenaza absoluta en un entorno de equipo. La gente que no lo ha experimentado no lo entendería. Gritar internamente a los fantasmas mientras estás atrapado con un sociópata como tu único compañero. Ah. Vamos a movernos. Sí, señor. El jefe de sección Lee Jaeon avanzó, y lo seguimos en silencio hasta el vehículo. Me senté en el asiento del conductor y configuré la aplicación de navegación. Nos dirigimos a Gyeonggi, ¿verdad, señor? Sí. Así que, esta oscuridad nos estaba llevando completamente fuera de Seúl. A juzgar por el informe de exploración que revisé antes, alguien podría malinterpretarlo como una extraña historia de terror de una tienda de dulces, pero Cúter C1603 era mucho más grande y más sombrío. Para entrar en esta historia de terror, nos reunimos tarde porque necesitamos esperar hasta el atardecer, ¿verdad? Ese parece ser el caso. Amablemente, le respondí a Han Geo y comencé a conducir. Para entrar en esta oscuridad, tanto la hora como el lugar tenían que coincidir a la perfección. Para acceder a Cúter C1603, teníamos que desplazarnos a una zona residencial a las afueras de la ciudad en la provincia de Gyeonggi. El barrio, que a principios de la década de 2010 era un moderno distrito comercial con restaurantes y cafeterías populares, se había vuelto tranquilo y desolado. En esta zona, de vez en cuando, se veían carteles promocionales de tiendas locales en los postes eléctricos. En el centro del cartel, había un código QR impreso junto a la frase: visita la calle de la muerte de la ciudad de... No mires fijamente el texto del cartel durante demasiado tiempo. Para mayor comodidad, la empresa había asegurado previamente un cartel, cubriendo todo, excepto el código QR. Supervisor, escanearé el código QR por usted. Ah, gracias. Al escanearlo, el código QR dirigía a la página de descarga de una aplicación de eventos certificada por el gobierno local de la ciudad de... Se observó que la aplicación solo podía descargarse si el usuario tenía menos de 40 años. Poco después, llegamos a nuestro destino. Después de estacionar en un estacionamiento público, salimos y comenzamos a caminar por un callejón tranquilo. Era la hora del crepúsculo, mientras el corto día de invierno daba paso al anochecer. Aunque muchos restaurantes y cafés aún permanecían, el callejón tenía un aire estancado típico de los distritos que alguna vez estuvieron de moda y que ya habían pasado su mejor momento. Activa la aplicación ahora. Miré la pantalla. Después de una apertura con el antiguo logotipo y la mascota de la ciudad, con un diseño ligeramente anticuado. Cuando la aplicación se lanzó por primera vez en este lugar, justo antes del crepúsculo, se activó una función de navegación para guiar al usuario. La aplicación comenzó a dirigirnos. Dirígete hacia la calle de la muerte. Sigue la flecha. Mi ubicación actual apareció en el GPS, como realidad aumentada mostrada en la pantalla del teléfono. Caminemos. Con los ojos fijos en las pantallas de nuestros respectivos teléfonos, nos movimos juntos. Sigue la flecha. Al principio, todo parecía normal. La aplicación nos guió por uno de los callejones principales, llevándonos gradualmente hacia los límites exteriores del distrito. Pero a medida que pasaba el tiempo, el camino comenzó a distorsionarse. Sigue la flecha. Nos dirigió a través de estrechos huecos entre casas, hacia edificios, por las puertas delanteras y saliendo por las partes traseras. A veces incluso nos llevaba a callejones sin salida, solo para hacernos retroceder. Los callejones tenues se volvieron más oscuros y espeluznantes, y una inquietud extraña comenzó a invadirnos. La nuca se me puso fría,
extraños murmullos sin gramática adecuada llegaron a mis oídos, y figuras sombrías parecían parpadear justo fuera de la vista. Mantén la calma. Pero no pude girar la cabeza. Mientras sigues la navegación de la aplicación, no quites los ojos de la pantalla durante más de 3 segundos ni te desvíes del camino guiado bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento resultará en ser clasificado como desaparecido. En silencio, seguimos moviéndonos, evitando cuidadosamente chocar o asustarnos mutuamente. Sigue la flecha. Acabo de ver algo extraño. SHH. Después de unos 16 minutos de caminar en silencio, el tenue resplandor del crepúsculo desapareció por completo. El callejón, ya oscuro, ahora estaba sumido en la oscuridad total, toda la luz se había ido. Solo el resplandor de las pantallas de nuestros teléfonos iluminaba la zona residencial. Tac, tac. Una por una, las luces comenzaron a parpadear a lo largo del oscuro callejón. Las tiendas de la calle se iluminaron. Luces amarillas y azules de los letreros bañaron el callejón con un brillo espeluznante. Pero este no era el distrito familiar y desgastado que habíamos visto antes. Susurró. Las bulliciosas figuras de personas sombrías llenaron el callejón. Los letreros, aunque aparentemente familiares a primera vista, tenían nombres distorsionados e irreconocibles. Las diversas tiendas que bordeaban el callejón tenían sus puertas abiertas de par en par, dando la bienvenida a los clientes. DIN. La aplicación mostró un mensaje de celebración. ¡Felicidades! Has llegado sano y salvo. Bienvenido a la calle de la muerte. Hemos llegado. Sí. Habíamos entrado con éxito. Directamente al corazón de la historia de terror. Registros de exploración oscura / historias de terror. Avenida 16. Una historia de terror presentada en Registros de exploración oscura. Soñar despierto Inc. Código de identificación de Cutter C1603. Una calle llena de tiendas donde seres que no son humanos solicitan clientes. Los exploradores que acceden a este callejón a través de la aplicación del teléfono nunca deben cerrar la aplicación. Caminen despacio. Asentimos en silencio y seguimos al jefe lagarto, adentrándonos en el extraño callejón.